Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Gracias por acompañarnos, ministro. Bienvenido. Un placer siempre estar acompañándolos tan tempranas horas y siempre informando a la población de todo lo que está sucediendo en el tema de salud. Yo creo que es importante hablar de los aspectos como la salud mental, que ha sido uno de los puntos claves en estos años y precisamente por el tema pospandémico en el cual pues, ha tenido que la población adaptar a una realidad en la cual definitivamente no estábamos acostumbrados, desde los más pequeños hasta los más grandes, pero importante es darnos cuenta que la salud mental es trazadora. Cuando nosotros hablamos de salud, no solo nos referimos a un estado de bienestar físico, sino que también tienen que estar integrados los componentes de salud mental o los componentes también psicológicos y el componente social. Estas tres partes son importantísimas para poder decir que una persona tiene salud. Cuando nosotros ampliamos el concepto de la salud, nos damos cuenta de que va más allá de no tener un dolor abdominal o va más allá de no tener un dolor de cabeza, sino que tiene que incorporarse también el tema mental y tiene que incorporarse el ámbito social. Y en el ámbito mental podemos hablar cómo ha venido creciendo todo el tratamiento de salud mental a lo largo de todos los hospitales. Cada una de las diferentes áreas hospitalarias tiene su área de atención de salud mental y eso yo creo que es muy importante el resaltarlo, pero también a través del primer nivel de atención y a través de las atenciones que se dan en el call center de llamadas, que eso es importante tenerlo, el 131, que viene dando una atención importante a la red, a toda la población salvadoreña a través de la red hospitalaria, pero que también debemos hacer mención, va quitando aquellas barreras o aquellos tabús que existían, porque fíjese, es muy común que cuando a usted le dicen, mire, tiene que llevar a pasar consulta a un psiquiatra, uno se asusta y dice, no, mire, yo no voy a ir ahí porque yo no estoy loco. Pero la salud mental es una parte fundamental de todo sistema de salud, pero que está compuesto no solo por el tema de un especialista médico, sino que también por el tema de especialistas sanitarios como lo son los psicólogos y todo el personal que va dando el acompañamiento. Mire, ministro, quizás esta era digamos, mi primera pregunta debió haber sido esta. ¿Tenemos programas de salud mental dentro de la línea pública de servicios? Totalmente. Y no solo tenemos programas de salud mental, sino que tenemos objetivos que están siendo cumplidos dependiendo de cada aspecto de la salud pública. ¿Qué tan prioridad o qué tanta, atenciones se reciben? Porque fíjense que ese es uno de los temas que lo conversábamos con sus antecesores desde el punto de vista educativo, pero también en lo cotidiano estamos viendo exacerbados casos donde de intolerancia, por ejemplo, a la hora de conducir, prueba de ello es lo que viralmente conocemos en las redes, etcétera, etcétera. Entonces alguien dice, bueno, parece ser que aquí tenemos un problema de salud mental que no se está atendiendo en la población. Sí, mire, yo creo que es muy importante el hacer una diferencia. Hay diferentes aspectos en la salud mental y parte de otros problemas sociales como son la intolerancia. Y la intolerancia, pues, en ocasiones ¿No se se sale... deriva de la salud mental la intolerancia? Puede tener componentes, pero creo que hay que hacer una mención en el aspecto de que no todo depende del sistema o de la salud mental que pueda tener la persona o del sistema de salud en general. Ahora, hay que ver algo importante. Está a disposición para todos los salvadoreños el poder recibir un tratamiento. El problema es que no solo se trata de que exista, sino que la población salvadoreña use el servicio de salud en el tema de la salud mental. Entonces, muy probablemente la mayoría de condicionantes que llevan a una persona a intolerancia no siempre tienen que ver con salud mental o con un trastorno de alguna índole sanitaria mental, sino que a veces tienen que ver con otro tipo de presiones sociales, y es importante ahí donde hablamos de la salud en el ámbito social, que pueden condicionar a que una persona tenga intolerancia. Entonces, en ese aspecto, usted puede contemplar problemas económicos, problemas laborales, problemas de toda índole que deben de ser, pues, de alguna manera resueltos para que la cantidad o el tipo de actuaciones de intolerancia pues, pueda disminuir. Ahora, para poder recibir esa atención en el sistema de salud es totalmente gratuito. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos exponer nuestro caso a nuestro médico de la unidad de salud, que nos va a hacer una referencia o nos va a derivar a una de las áreas hospitalarias donde se dan terapia cognitiva, donde podemos tener un acercamiento con un personal especializado que nos va a poder ir orientando en cada paso, porque
la salud mental es un trabajo que debe llevarse de la mano paciente-sanitario. Y esto permite construir relaciones fuertes en las cuales la comunicación es vital y esto permite poder llegar a solucionar problemas importantes de salud mental. Y eso se llama terapia cognitiva. Entonces, creo que es muy importante el comprender que esa terapia va avanzando desde el personal inminentemente de la unidad de salud, el personal de trabajo social, el personal de psicólogos, el personal de psiquiatras y el personal que va a enfocarse a manejar los diferentes trastornos que podemos tener. Hay incremento, decía alguien, se ha incrementado los niveles de consulta en esta Sí, RAM? hemos tenido... ¿COVID o post-COVID? Yo creo que post-COVID hemos tenido un poquito más de consultas y cada año la tendencia es que se va incrementando. ¿Y por qué? No porque haya más necesidad de salud mental, quiero aclarar eso, es muy importante. Salud mental o trastornos depresivos, de ansiedad y los múltiples trastornos obsesivos compulsivos que existen, que pueden llegar a desencadenar cuadros de intolerancia, siempre han existido. La situación es que ahora la población está siendo más afluente o la población está teniendo menos tabús, restricciones que generan que la población pueda utilizar, digamos, estos servicios de salud. Ok. Bueno, interesante conocer desde esa, digamos, perspectiva de trabajo que tienen ustedes junto con los modelos educativos. Docentes y médicos han estado llamando a la población, hoy que vamos al año escolar, a ser precavidos o tener precaución todavía por algunos aspectos. Yo creo que debemos recordar que estamos en una situación en la que estamos saliendo de una crisis sanitaria mundial, pero que estamos en un país en el cual en este año, del tiempo que llevamos, hemos tenido una tan sola letalidad a causa de la enfermedad. 22 días sin letalidad. Y eso es un dato importante que nos dice a nosotros, bueno, tenemos que tomar nuestras precauciones, pero también tenemos que ir llevando una vida normal. Y esto nos permite pues ir solventando aquellos trastornos de ansiedad y aquellos trastornos de depresión que por alguna razón al no llevar una vida rutinaria se fueron generando. Yo le voy a poner un ejemplo bien básico y bien interesante. Cuando usted tiene un adulto mayor, normalmente él está acostumbrado a estar en su hogar, con la familia, y hasta cierto punto hace una interacción social normal. Pero cuando este adulto mayor, usted lo saca de su casa, lo lleva a donde un familiar, a quedarse una semana, o lo lleva a otro lugar, puede ser un área hospitalaria, lo que sucede es que el adulto mayor desconoce a las personas. ¿Por qué? Porque lo saca de su área en particular o de sus actividades en particular, y esto genera trastornos en la conducta o trastornos sociales importantes, entonces, o trastornos psicológicos importantes. El mismo concepto puede aplicarse en la pandemia. Nosotros estamos acostumbrados a llevar una vida sin ningún compromiso de usar equipo de protección, sin tener el temor que íbamos a adquirir una enfermedad respiratoria, pero luego de la pandemia se generaron condiciones que al no realizar lo que cotidianamente veníamos realizando, entonces la población comenzó a tener ciertas actividades o ciertas conductas que no eran lo usual, y entonces es ahí donde la salud mental ha venido a aumentarse en el uso y también el aprovechar el terreno para poder de alguna manera ir planteando bien los objetivos de tratamiento a través del Ministerio de Salud. Ahora, este tema, sin duda alguna, post-COVID, representa lo que siempre hablamos con usted, ministro, que es una enfermedad que vino para quedarse, ¿no? O sea, de aprender a lidiar con ello. Es correcto, hay que aprender a lidiar con ello, es una enfermedad que vino para quedarse, pero es una enfermedad que también debemos no tener el temor de que va a seguir siendo por siempre una característica tan agresiva como lo fue al principio. Okay. ¿Y cómo lo vemos? Las influencias. Mire, si la antecesora de esta pandemia fue la influenza, entonces ahora vemos a la influenza y decimos, ¿vino para quedarse la influenza? Sí, vino para quedarse en su momento, pero nadie nos preocupábamos antes del 2020 por la influenza. Entonces, esta también va a ser el caso. Y ahora tenemos de la mayor parte, bueno, de todo lo que va de este año, una letalidad a causa del COVID. Entonces, es importante conocer, comprender, no tener temor, pero siempre tomar las precauciones y lo que hemos aprendido en el tema de la pandemia a través de la protección del equipo personal. En Sonsonate le están pidiendo los amigos que si puede designar médico urólogo, dice, en Sonsonate. Sí, definitivamente es una de las deficiencias. Tenido, yo creo que hay que hacer mención en esto. Hemos hablado mucho de qué significaba monopolizar la salud. Okay. Y le quiero decir algo.
parte de la monopolización de la salud es tener la cantidad de especialistas escasos o la cantidad de especialistas que no trabajen en el sistema de salud pública. Y esto hace de alguna manera que haya mayor, digamos, afluencia de la población o recurrencia de la población obligatoriamente al sistema de salud privada. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Bueno, desde el inicio de la administración del presidente Bukele se han duplicado la cantidad de especialidades. No solo me estoy hablando de la cantidad de especialidades y el número de plazas de especialidades. Y usted me dirá, pero mire, ¿qué tiene que ver eso con el problema del urólogo de Sonsonate? Y yo le voy a decir fácil, iniciamos en el 2019 con las diferentes especialidades que se han ido integrando. El año pasado se graduó la primera promoción de ciertas especialidades que ya están distribuidas a lo largo del territorio porque tienen que cumplir el mismo tiempo que se formaron en el sistema de salud pública. O sea, si usted gradúa 3 urólogos, estos urólogos tienen que ir a cumplir, a trabajar para el sistema de salud 3 años. Evidentemente, al tercer año, si él quiere continuar en la red pública, puede hacerlo, si no, pues se va al lado privado. Pero ahora, cada uno de los especialistas, en base a la necesidad del Ministerio de Salud, puede estar cumpliendo el número en horas de años que elaboró en el sistema de salud pública, retribuyéndole la beca al Estado, porque cada vez que una persona, estudiante, está, digamos, un médico especialista está formándose, el Estado está pagándole una beca en conocimiento a esta persona. Y ahora esta persona está llegando al territorio. Ahora, cada año que pasa son más especialidades las que van a ir completando su formación y más número de especialistas. Esto no va a poder distribuirlo en las zonas periféricas del país. Por ejemplo, antes había mucha dificultad para el acceso en la zona de Zacatecoluca, San Vicente, a ortopedas. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos ampliando la estrategia de trabajo de todos estos especialistas que ya están saliendo para poder cubrir esas necesidades que tenía la población. Ahora, no vamos a lograrlo todo de un solo. Esto ha sido una evolución que va paso a paso, pero definitivamente, como estábamos anteriormente en la deficiencia del sistema de salud, hoy tenemos mucho más robustez y soporte para poderlo atender. Mire, ministro, preguntan acá, de acuerdo a un informe de la OMS, hay una subvariante Kraken del COVID-19. ¿Kraken está? Sí, le dicen Kraken, de alguna manera es como alarmante porque tiene una facilidad, vamos, de transmisión. Y esta es... ¿La tenemos acá nosotros? El análisis a través del Laboratorio Nacional de Referencia, del Instituto Nacional de la Salud, tiene hallazgos muy importantes, ¿verdad? Y yo creo que estos ya están próximos a publicarse. Sin embargo, no tenemos que preocuparnos por una situación luego de que estamos saliendo de una elevación de casos. Y eso es importante el tenerlo presente. ¿Y a qué hace mención esa variante? A XBB.1.5, que es de alguna manera es la conocida como menciona OMS, y BF7, que son la responsable del incremento de casos de cerca de 30 millones de contagios en lo que es China. Pero esta no es letal. ¿Cómo no? Letal, Sí, todas las características de las variantes de preocupación es que pueden incrementar el número de contagios y las letalidades. Porque una cosa es contagiosa y otra cosa es la letalidad. Recordémonos que la enfermedad es letal, la enfermedad ha demostrado. COVID, como si hablamos del COVID, en la primera aparición, gracias a las vacunas, al buen modelo que se hizo de vacunación, pues se ha contenido bastante el tema de muerte y sobre todo el grado de afectación. A mí, que por gracia de Dios estoy vivo y por el apoyo que nos dieron también en el sistema de salud público y el privado también. Después me dio creo que dos veces, pero ya no fue con el nivel de mortalidad con el que fue el primero. Totalmente, qué bueno que use esos ejemplos, porque Perdona que me ponga de ejemplo, sí, pero en ese buen sentido de la palabra. Sí, en ese caso nosotros podemos analizar en particular de su caso, Ernesto, que tenemos dos o tres factores importantes. Número uno, primero ya le dio la enfermedad, ¿verdad? Y eso le generó que usted tenga defensas naturales. Número dos, se vacunó, ¿verdad? Eso le genera que tenga también defensas, podría decirse, inducidas por los biológicos. Y número tres, pues que ahora ya está a disposición también, y muy importante, las nuevas variantes de alguna manera están garantizando su supervivencia. Entonces tienden a ser infectocontagiosas, más no tan agresivas como antes. Tres parámetros que hay que tener en consideración. Ya la mayor parte de la población tiene la vacuna. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno,
9.5 de cada 10 personas que se consultan en la calle, eso es un dato inminentemente estadístico, tiene las 2 primeras vacunas. Y eso es importante el tenerlo en consideración. O sea, 9 de cada 10 salvadoreños está vacunado. Y a eso se tiene la posibilidad de una tercera o una cuarta dosis más el molnupiravir. Número 2, la mayor parte de la población probablemente ha desencadenado un cuadro infectocontagioso por COVID. Eso es seguro, por el tiempo que tenemos después de la pandemia. Y número 3, el virus y las nuevas variantes de preocupación cada vez garantizan su supervivencia, siendo más contagiosas, pero menos letales. Ahora, ¿cuál es el punto que hay que tener en consideración? Que hay personas que siempre van a tener riesgo. ¿Y cómo le puedo decir yo, esta persona tiene riesgo? Lo vemos con los adultos mayores cuando les da influenza. Pierden la vida por influenza, en el país y en todo el mundo. Hay índices altos de 7.5 al 10.5% de letalidades por una influenza. Eso quiere decir que aunque sea un virus respiratorio que no está siendo pandémico, una persona vulnerable puede perder la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas vulnerables pueden seguir siendo víctimas del COVID-19 si no tomamos las medidas pertinentes. Ministro, hablábamos de las jornadas que preguntaba alguien por ahí, ¿verdad? ¿En qué lugares se están llevando a cabo? Hubo una en Río Sarco, Santa Ana. Sí, estamos realizando jornadas a lo largo del territorio. Esto depende de la microred de las unidades de salud, a través de la coordinación de los IBACES y a través del primer nivel de atención. Cuando nosotros nos damos cuenta, el Ministerio de Salud en el país funciona de 2 grandes rasgos. Por un lado, las unidades de salud y por otro lado, el área hospitalaria. Dentro de las unidades de salud están los responsables que realizan las jornadas que ustedes están viendo en pantalla, que son todo el personal que sale al territorio a dar consultas, a atender, a identificar la problemática que la población pueda tener y de esta manera abordarlo oportunamente. ¿Qué es lo que sucede? En la mayoría de ocasiones en el territorio, dentro de los hogares, hay personas que están teniendo enfermedades de cualquier índole, desde enfermedades respiratorias, crónico-degenerativas, problemas de la cavidad oral, problemas psicológicos, problemas gastrointestinales, de todo tipo. Entonces, pero que no se consultan a los centros de salud, porque tratamos de dejarlo para el siguiente día, o decimos, no, luego, o ya se me va a quitar, o de alguna manera estamos dándole largas a esta problemática. Entonces, todas las jornadas que se realizan no solo nos da el cumplimiento de los diferentes aspectos objetivos que tiene el ministerio, como pueden ser la toma de citología, como pueden ser la vacunación de los niños que por alguna razón no han completado su esquema, pero que puede ser prevención de otras enfermedades como son el cáncer cervicuterino a través de las citologías, el cáncer de mama y una serie de actividades, y la atención de la consulta, tanto para la persona que en ese momento está desarrollando una enfermedad como para la que tiene de alguna manera sintomatología que no ha podido ir a consultar porque piensa que esto se va a solventar o no le ha dado la importancia. Entonces, estas jornadas a lo largo del territorio nos van permitiendo ir conociendo a profundidad cuál es el estado de salud de nuestra población. A ver, Ernesto, Pedro Flamenco nos dice, Ernesto, pregúntele al ministro por qué en la unidad de salud no te remite al psiquiátrico y no te atiende en casa. Hay diferentes aspectos. Uno es la atención psiquiátrica por una patología en particular y otra es la atención de salud mental que puede requerir terapia cognitiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de salud mental no nos tenemos que referir solo al hospital psiquiátrico. Nos tenemos que referir a todos los hospitales porque tienen unidades de atención para este tipo de aspectos. Si no va remitido, no puede ser atendido. No necesariamente. Puede usted llegar al hospital y de esa manera usted puede recibir una atención. Ahora, todos los hospitales son pues para la población, puede usted asistir a un hospital. Ahora, dentro de los trastornos de salud mental, muy en particular los trastornos psiquiátricos, usted tiene diferentes aspectos. Esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos, cuadros de depresión severa y ciertos tipos de enfermedades que requieren de alguna manera un tratamiento médico y en ocasiones un ingreso hospitalario. Pero estos ingresos hospitalarios son por crisis agudas de uno de estos trastornos que pueden ser resueltos a través de la terapia médica. Entonces, hay muchos aspectos a tener en consideración a la hora de decir, no es que yo quiero que me refieran al hospital psiquiátrico, porque no necesariamente usted necesita un ingreso o un tratamiento con algún tipo de medicamentos psiquiátricos para controlar un trastorno, sino más bien una atención de terapia cognitiva para poder solventar esa necesidad en ese momento. Se está impulsando mucho la telemedicina, dice. Totalmente, totalmente. Yo creo que ¿En qué consiste? la telemedicina es una parte bastante compleja, pero quizás el futuro de la atención del primer nivel
de atención, valga la redundancia. Y entonces en ese aspecto yo creo que tenemos que hacer la diferencia entre telemedicina y teleasistencia. ¿Y por qué le voy a poner este caso? Cuando usted se está informando a través de los medios del canal de comunicación sobre medidas preventivas, medidas ante una enfermedad, usted está recibiendo telemedicina, ¿verdad? Porque usted se está informando, está captando datos médicos para poder prevenir enfermedad. Eso es telemedicina. Ahora, también hay teleasistencia. ¿Qué quiere decir la teleasistencia? Ah, bueno, esta ya es una atención médica a través de una videollamada y eso. Y esto también... dio una valoración de los sistemas de videoconferencia también. Correcto, y esto precisamente era el ejemplo que quería ponerle. Este tipo de dispositivos que hemos distribuido a lo largo del territorio, 237 equipos, que no solo constan de una pantalla Smart, sino que tienen en la parte superior un parlante y una cámara de alta definición que nos permite de alguna manera que usted pueda tener una consulta médica con un especialista atrás. Y vamos al ejemplo del urólogo. Bueno, en este lugar no tenemos urología. Ustedes están viendo los equipos. Tiene su pantalla, tiene su teclado, tiene su control, tiene su cámara de alta definición y su parlante. Y esto, a través de las facultades de la pantalla Smart, nos permite algo bien importante, y es que el sistema integrado de salud, que es, digamos, el programa en el cual usted puede tener el expediente electrónico de un paciente, solo requiere el poder acceder a una página web. Entonces usted puede, a través del dispositivo Smart, prácticamente ingresar al expediente del paciente y hacer esa conexión entre una plataforma y otra para poder tener una teleasistencia con los diferentes especialistas que se tienen en el sistema. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos 237 equipos que han sido distribuidos no solo para consulta médica, sino que rayos X, laboratorio, cuidados paliativos, rehabilitación física, todos estos equipos a lo largo del territorio permiten de que usted, la persona más experta en un tema en la parte de San Salvador, que esté en uno de nuestros hospitales, el Hospital Bloom, el Hospital de la Mujer, el Hospital San Rafael, de todos los especialistas que se tienen, puedan brindar sus conocimientos al médico, ¿verdad?, que está pasando o atendiendo a un paciente en una de las islas, ¿verdad?, a esa distancia. Eso nos permite poder llevar al máximo todos los conocimientos y poderle resolver a la población de manera inmediata. Esta teleasistencia está para la red hospitalaria, primer nivel de atención, enfermería, rehabilitación, rayos X como parte inicial, y se está creciendo todo el desarrollo de la infraestructura de software y de hardware para poder llegar a hacer esa realidad, que la población pueda tener una teleasistencia desde la comodidad de su casa a través de un dispositivo electrónico como puede ser un teléfono celular. Entonces todos esos son los avances que el sistema de salud lleva en paralelo para que la población pues, pueda tener facilidad de acceso a la salud. Y este tema, aquí hay otra pregunta. Ernesto, aprovechale para preguntarle al ministro y nos informe si el COVID en China, ¿de qué COVID estamos hablando en China? BF7 es la variante de preocupación, la subvariante de preocupación que se tiene de Omicron en China, y es la responsable del incremento de cerca de 30 millones de casos. Es importante el hacer mención de esto. Ahora, actualmente en el territorio no se tiene esta subvariante de preocupación, y tenemos por otro lado la subvariante de preocupación que está en la zona de Estados Unidos, que es XBB.1.5, que esa sí es una de las responsables de incremento de casos también en las zonas del norte de las Américas. Ok, ministro, hoy con la llegada de los frentes fríos, se puede ver en su pregunta acá y cómo saber variables, siempre es necesario hacerse un tamizaje. Sí, siempre es necesario hacerse un tamizaje. Preguntan dónde se están haciendo. Siempre se están realizando a lo largo del territorio. Todos los días comunicamos a la población dónde va a estar las cabinas de tamizaje, pero también tengamos la tranquilidad que si nosotros consultamos a una unidad de salud o a un hospital, hay diferentes áreas donde solo se atienden problemas respiratorios. Y en estas áreas, si existiese una sospecha de una enfermedad relacionada a COVID-19, pues ahí mismo también le agendan que le realicen su prueba sin necesidad de ir a las pruebas. Ahora, problemas respiratorios siempre van a haber, y de varias índole, tanto infecciosos como alérgicos, y más que todo cuando hay cambios en la temperatura. Esto puede generar cuadros de crisis asmática, cuadros de crisis alérgicas, rinitis y todo este tipo de problemas que pueden llegar a confundirse con un problema respiratorio. Pregunta acá, ¿pero no representa un peligro lo que está pasando en China para el mundo? Yo creo que, una crisis, yo creo que siempre va a ser un problema el tener elevaciones de casos importantes, y cuando hablamos de 30 millones pues va a tener alguna repercusión a nivel del mundo entero. Ahora, si la pregunta es
una crisis en general, definitivamente siendo uno de los países productores con más actividad comercial, creo que eso perjudica al mundo entero en ese aspecto. Ahora, si lo hablamos inminentemente del lado de la salud, si creemos que esta subvariante de preocupación pueda volverse un incremento, eso lo determina la Organización Mundial de la Salud, y al momento pues hay una recomendación o hay una valoración de que esta es una variante de preocupación, y al ser una variante de preocupación pues todos los países tenemos que estar al pendiente de identificar oportunamente si se presenta en un territorio y actuar en base a esa presencia. Como siempre, es de buen provecho conversar con usted, ministro. Gracias por habernos acompañado. Un placer y saludos a la población que está este día ya iniciando sus labores. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.